¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Sospecho que pocas personas conocen esta técnica para tener alimentos disponibles. Quiero decir, comida caliente y sabrosa sin importar qué hora sea, lista para disfrutar las 24 horas de cada día del mes, durante décadas. En la antigüedad se conoció con diferentes nombres: olla del cazador, guiso eterno, sopa perpetua, en fin. Era una olla que jamás se vaciaba, porque se le iba agregando constantemente nuevos ingredientes cada día, sin extinguir el fuego jamás. Este debía ser muy bajo. Literalmente, esa sopa o guiso podía hervir durante años y años. Y creo que es un conocimiento que vale la pena por si algún día, por esas cosas que escapan a nuestro control, esta forma de supervivencia te podría salvar hasta que las cosas mejoren. Bienvenidos a la edición 602. Esta forma de alimento se conoce desde antes de la época medieval. ¿Qué se necesita para hacer esta sabrosura? Una olla de hierro, el típico horno holandés del cual hice 14 videos mostrando cómo se curan para que duren de generación en generación, porque son eternas. He mencionado que este tipo de ollas son las únicas que te permiten asar, cocer, hornear, fritar, todo en la misma olla. En esta edición mostré cómo hacer un pan crujiente y sabroso. También cómo se hace para que el alimento no se pegue jamás, y esto tiene que ver con el curado de la olla. Entonces, lo primero que necesitas es una olla de este tipo. El primer ingrediente es la carne. Sin esta es imposible hacer el guisado eterno. Un pollo, si se puede, si no cualquier otra presa. En esas épocas no existían los vegetarianos, así que la fórmula incluía sí o sí carne y huesos. Recuerden que la mayoría de las técnicas que ven en este canal no es para este tiempo, sino para días por venir. Así que seamos prácticos. Han visto ediciones en este canal sobre algunos animales pequeños que se podrían considerar fáciles de cazar, como las palomas, que son una excelente opción para tener la base de este tipo de alimento que durará años. En este video traté el asunto. Estimados, si alguna vez en el tiempo el escenario se vuelve extremo, las ratas aparecerán en el menú sin dudas. Por más que ahora hagas muecas de desaprobación, sobre todo la gente religiosa, que seguro dirá que es una abominación, y tienen razón. Comer ratas o insectos o cerdo no es algo bueno, y admiro esa postura firme. Sin embargo, en la Biblia también se menciona que hubo y habrá canibalismo. Eso sí que es más difícil de tragar. Por lo tanto, retengan lo bueno de este material y desechen lo malo. Que lo diga aquí no significa que tengas que hacerlo. Hablé sobre cómo procesar ratas para el desayuno en esta edición. Volviendo al caldo, agrega la carne hasta que ésta adquiera un atractivo color dorado en todos sus lados. Una vez que esté hecho esto, súmale los huesos. A estos te convendrá romperlos. Hay un increíble poder en el interior de los huesos. En este video mencioné por qué deberías preparar caldo de huesos. Si quieres intentarlo en estos días, podrías agregar cualquier tipo de carne que quisieras. Cualquier corte barato servirá perfectamente. La carne se tiernizará al máximo después de 2 o 3 días de cocción a fuego muy lento. Estimados, esto es oro en conocimiento. Lo verán más claro conforme el escenario mundial se torne diferente. Repasemos. Lo primero es una olla de hierro. Lo segundo es agregar carne hasta que ésta esté dorada en todos sus lados. Tercero, los huesos. En el cuarto paso se agrega recién ahí el agua fría. Y todo esto tiene que cocerse a fuego lento. Después de 24 a 30 horas, añades las verduras de tu elección. No uses para esto pastas o arroz. Por último, las hierbas que quieras, como también especias. Esta es la base de la olla del cazador. Esto es el punto de partida. Es importante comenzar a cocinar con el agua fría. Esta se debe agregar sobre la carne dorada y los huesos para que hierva a baja temperatura. En los tiempos antiguos se cocía la olla del cazador con apenas una llama o brasas durante 24 horas. Se turnaban para esto. No tenían refrigeradores, no tenían gas de red. Y esto era lo máximo a la hora de estar bien alimentados. El cuarto paso consiste en retirar la espuma de tanto en tanto, la espuma que se hace en la parte superior de la olla y en los contornos.
Esto le dará aún más sabor. Al día siguiente, me refiero después de 24 o 36 horas en los que la carne estuvo hirviendo, ya le puedes agregar otros ingredientes. Y aquí vale aclarar que hay ingredientes que son apropiados para este tipo de comida y otros no tanto. Los que mejor van son las verduras como cebollas, papas o patatas. En este video verás cómo almacenarla por años. Zanahorias, remolachas o beterabas, ajos, nabos, zapallos y también las hierbas comestibles del campo. Jamás uses arroz o pastas porque estas no soportarán bien días y días de cocción. Además, no podría llamarse olla de cazador porque no sería según la receta tradicional. Les aclaro que esta sopa será, según pasen los días, más y más sabrosa. Una vez que le agregaste las verduras de tu elección, habrá que dejar que hierva unas 12 o 16 horas más, siempre con el fuego muy bajo. Y con esto ya tienes la base de este guisado. Así se empieza. Ahora comenzará la perpetuidad de este alimento. Los vaqueros del lejano oeste, pero también los colonos que se internaban en aquellas tierras, recurrían a este alimento cada día. No había que esperar a que el cocinero se pusiera a pensar ¿qué cocinaré hoy? Solo había que ir hasta la olla que tendría la comida caliente, a cualquier hora. También es necesario aclarar que no se trata de comida recalentada. Eso sería muy grave para la salud. Si no, insisto con esto, se debe mantener una cocción continua, controlada, a fuego mínimo, entonces no habrá deterioro o intoxicaciones. El deterioro microbiano causado por bacterias patógenas, mohos y levaduras no pueden sobrevivir ni formarse en agua hirviendo o a fuego lento. Tendrías que ver que la temperatura del agua se mantenga sobre los 70 grados. Entonces el problema potencial de la intoxicación alimentaria residirá en el cocinero, no en el proceso. En cambio, si el fuego se apagó y vuelves a calentar esa comida, será comida recalentada. Tendrás que comenzar desde cero. Por eso esta es una técnica que se emplea en los grupos, para que se turnen. Si lo hacen bien, podrán mantener la olla del cazador durante días, meses o años, según quieras. Siempre agregando nuevos ingredientes, verduras, hierbas, carnes y para esto, insisto, sin que jamás deje de hervir muy lento. En algunas fábricas, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, donde se trabajaba las 24 horas, cada turno de obreros se encargaba de mantener el fuego bajo las ollas, se alimentaban ellos y mantenían la cocción para los siguientes, y así por meses. Desde ya, en esta época donde tenemos alternativas, esta opción no es viable, pero será un recurso muy valioso si estás en un grupo donde deban sobrevivir de alguna manera. No lo necesitas ahora, pero ya sabes cómo deberías hacer si por alguna extraña razón hace falta. Aquellas personas no recalentaron la sopa perpetua, siempre estuvo a fuego muy lento, era un alimento básico de toda dieta pionera. Manténlo caliente y sigue agregando nuevos ingredientes cada día. Muchas gracias por asistir.